Suzume es otra bella película del director Makoto Shinkai, aquel autor del icono cultural que es Your Name, aunque para el director cumplir con esto ya es un protocolo. Imposible que con su narrativa, animación inmaculada y tono cursi pero emocionante no asegure unos suspiros universales. Activo desde los 90 pero tomando una relevancia apenas en las últimas 2 décadas, Shinkai ha confeccionado un estilo único. Tanto que la audiencia no solo sabe qué esperar de sus nuevos estrenos, ya también está condicionada a esperar algo concreto en cuanto a su estilo y tipo de historia. Son sus últimas 4 películas, que han llegado en periodos de 3 años de diferencia, las que más han establecido el estilo prometido en Shinkai. Y específicamente las últimas 3 repiten un patrón en género y estilo: historias románticas con elementos fantásticos que suceden en un mundo realista y que no abandonan la esencia de la construcción e interacción de sus personajes, a pesar del estilo, donde lo fantástico es un pretexto emocionante para que estos personajes tomen decisiones. No obstante, con Suzume ocurre un pronto desgaste de este patrón, al ser apenas la tercera película del estilo. Para ver el porqué, habría que repasar cuál es este estilo en Shinkai. A pesar de que estos guiones son sólidos, no solo en lo emocional y conceptual, también en lo narrativo y estructural, Shinkai tiene una tendencia a lo efectista, emocional, grandilocuente y a veces hasta lo gratuito para cerrar sus películas, que le llega a costar el cierre mismo. Confía demasiado en el exceso de emoción melodramática para satisfacer a la audiencia, que llega a olvidar que de hecho tiene un muy buen guión de respaldo que se opaca por la lágrima, el discurso verbal y la sensación fácil. El Jardín de las Palabras, por ejemplo, es una película donde mucha información y emoción subyace en la imagen y la interacción, una cinta que construye una atmósfera cómplice de las emociones de sus personajes y que es de hecho partícipe en el arco evolutivo de estos. Es una cinta más sutil y pausada, confiada en sus imágenes, hasta que en su clímax rompe esto en un melodramático enfrentamiento de palabras que, aunque tienen calidad literaria porque no exponen directamente lo que quieren decir los personajes, sabe disonante al resto de intenciones del metraje. En El tiempo contigo, una película que de hecho tiene un guión valiente por cómo decide resolverse y bastante bien confeccionado, Shinkai recae en el mismo vicio, ahora no en su clímax, que sí resulta ganado y natural al resto de la estética, reglas fantásticas y tono de la película. Más bien cae en ello en su última curva para cerrar la cinta, donde parece un cierre justamente de protocolo, tal vez sugestionado por el éxito anterior de Your Name, donde los personajes lloran, hay música, las imágenes son hermosas, pero la labor del guión para cerrar la película y tener un último suspiro poderoso es inexistente. Lo cual no derriba una película excelente, pero sí traiciona un poco al entregar un final que es visualmente puro estilo y poco fondo, artificial. El personaje grita lo que significó su decisión climática y explica al espectador de forma redundante y casi condescendiente lo que bien puede sentir o entender, solo para cerrar con un pop que de nuevo es estilo, no sustancia. La película me parece bastante buena y sólida, no se confundan, la considero de hecho su segunda o tercera mejor obra, solo que su cierre me parece quiere tener más efecto y punch del que tal vez debía. Mismo vicio que sufre Suzume, pero en un momento llegamos con ella. Your Name es un caso diferente, la obra maestra del director por supuesto, donde su estilo encuentra un balance entre no cruzar a traición al melodrama, no gritarle a traición al espectador lo que tiene que sentir y no abandonar un guión meticuloso en ningún momento, ni en sus elementos ni en su propio ritmo. Su secuencia final es poderosa por mera tensión natural del conflicto de encontrarse los protagonistas, que no se resuelve hasta sus últimos segundos, en lugar de recaer en solamente el estilo de poner música y planos hermosos y confiar que eso funcione. No se revela así como manipulador. La emoción visceral que esta película mantiene en toda su duración es más subyacente que obvia, es una combinación de la atmósfera narrativa de El Jardín de las Palabras con una historia más activa y emocionante, pero que nunca llega a cruzar al melodrama gratuito como es tendencia en el director. Es suave y precavida, y finalmente por ello resulta inteligente. Ahora sí, Suzume, su última entrega. Mucha gente cree que el vicio de Shinkai es precisamente hacer la misma película muchas veces solo porque estas comparten elementos como son la fantasía y el género romántico, además como si tuviera tantas de ese estilo, pues solo tiene 3 así. La verdad es que para Your Name y El tiempo contigo esto no puede afirmarse, pues ambas tienen identidades conceptuales y narrativas muy diferentes. La propia dinámica de interacción limitada en los protagonistas de Your Name la hace incompatible para comparar a la interacción clásica del tiempo contigo, donde los protagonistas interactúan en todo momento y su viaje lo hacen juntos. Lamentablemente para Suzume no podemos decir lo mismo, pues si bien no es un refrito de Your Name, sí lo es más de El tiempo contigo. Estructuralmente son extremadamente parecidas, tanto así que resulta predecible en cuanto identificas el patrón.
Para no decir spoilers, el final del segundo acto y la consistencia del tercer acto de ambas son idénticas en cuanto a los personajes tienen que hacer. Pero aún así los personajes, conceptualización y hasta el tono de las dos son bastante diferentes. Suzume es linda a su manera y más que nada es una película divertida, la más divertida y relajada del director. Sin embargo, por lo anterior mencionado, aquí tengo que sacar una comparación que aunque les revuelva el hígado a los más puristas, no lo hace menos real y pertinente. Ver Suzume se siente como ver las últimas entregas de Pixar, que si bien pueden ser historias maravillosas, como espectador ya estás condicionado a una predictibilidad. Ya sabes que el segundo acto siempre termina con un momento de quiebre doloroso y en el tercero se resuelve con un discurso, un flashback o una realización profunda de los personajes. Es un patrón identificable en los últimos 7 años de entregas del estudio, pequeñas excepciones pero que en regla general se cumplen. Esperas esos momentos para que te vulneren y no está mal, pero si volteamos a ver entregas como Toy Story, Monsters Inc. o Buscando a Nemo, ese patrón se desdibuja y se puede ver una originalidad natural en cada una de esas películas que a pesar de ello te logran hacer llorar o emocionarte. Creo que Shinkai tiene esa habilidad de crear historias únicas, pero el peso de igualar narrativamente las sensaciones de Your Name le han hecho escribir formulaicamente en Suzume. Asimismo, y sin entrar a detalles, el propio final de la película resulta un giro gratuito y desanclado del resto del relato. Emotivo, sí, porque las voces y las emociones reflejadas en pantalla son poderosas, pero en cuanto a guión no se siente como la suma y natural conclusión de todos los eventos y temas del filme, y más bien como un plot twist digno de Christopher Nolan para sorprender no por su propio peso, sino por un valor más efectista. No importa que los flashbacks intermitentes en la trama le hagan un planteamiento, el propio camino escrito de la protagonista no parece acorde a las aflicciones que ese giro revela curar sobre el duelo y la pérdida, ya que el desarrollo y tiempo mayoritario del metraje no habla de ese discurso ni de esas aflicciones. Shinkai pretende hablar desde la supervivencia al desastre, pero ignorando un mejor tratamiento del tema en el guión y sus personajes, que resulta tomar importancia solo hasta el final. Otro problema, pero no menos importante, especialmente teniendo en cuenta que los guiones anteriores de Shinkai son bastante redondos y autosuficientes, es la caprichosa intervención de ciertos personajes como son los gatos, pues sus motivaciones, intenciones e incidencias en la trama resultan, caprichosas. En ese sentido me parece el guión más desdibujado del autor, por más que resulte entretenido y prometedor en su primera recta. Como espectador lo sentí como un intento de nuevo, artificial y forzado de quererme provocar el llanto, a diferencia de los golpes dramáticos y sorpresivos que se van sumando en El tiempo contigo, por ejemplo, o la tensión y liberación natural construida en Your Name. Es así como Suzume sí logra una experiencia en cines gratificante, divertida y cumplidora en entregar las sensaciones típicas de Makoto Shinkai, pero que falla en evolucionar su cine o en poder desapegarse de las dependencias de sus anteriores éxitos. Pero cuéntame, ¿a ti qué te pareció Suzume?